Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a Dineros Cars. Hoy os voy a dar un tip para comprar o exportar coches desde Alemania. Pero primero, si te gusta mi contenido, sí que te lo agradezco si lo compartes con tus amigos, le das al like y dejas tu comentario abajo. Ok, ¿cómo comprar coches desde Alemania de la manera más segura que hay? Más segura que esto no existe. ¿Y cuándo se aplica y cuándo no se aplica? Entonces, vamos a pasar directamente y os voy comentando paso a paso. Ok, como bien lo sabéis, aquí en Alemania no solamente hay una institución, sino que hay tres instituciones que se llaman la DEKRA, que se llama ADAC y se llama TÜV, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que hacen estas instituciones? Aparte de pasar la inspección técnica del coche, también le puedo dar el valor al tu coche, a tu futuro coche que vas a comprar o a tu futuro coche que si eres concesionario y exportas, sí que le das una seguridad al cliente, tanto al que compra como al que vende, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto cuesta todo ese servicio? ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo en este servicio? Pues bueno, pues es muy fácil. Ok, primero es, llevas el coche ahí, si eres un compraventa de los coches aquí en Alemania, bueno, sabes cómo funciona este servicio. Y si eres un comprador desde el extranjero, pues es mucho mejor que lo vayas haciendo de esta forma. Y luego os voy a enseñar en el buscador en mobile.de y en autoscout.de cómo buscar los coches, ¿vale? Que tengan este tipo de certificación y qué valor le da al coche. Primero porque te da una seguridad tremenda, porque van a comprobar los kilómetros de coche, el estado de coche con la lupa. ¿Ok? O sea, no estamos hablando de una persona que, bueno, ya se lleva un catálogo y va apuntando cosas, qué es lo que está pasando y todo eso. No, si ellos te están diciendo si ese coche tiene ese valor, si ese coche tiene problemas, si ese coche tiene los kilómetros originales, si ese coche tiene todo el historial. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vale la pena contratar este servicio? Porque también he recibido a través de mi Instagram preguntas, ok, de si el compraventa, por ejemplo, se niega a darte el certificado DEKRA o no deja que una persona de la DEKRA o de TÜV o ADAC que vaya comprobando los kilómetros, que vaya comprobando el estado del coche. Bueno, entonces ya estamos perdiendo el tiempo. Una persona que está intentando esconder este tipo de cosas y no da, por ejemplo, no deja el coche, que al fin y al cabo es una cosa que es mucho más segura y es mucho más transparente para ambos, tanto para el compraventa como para el comprador. Bueno, pues os voy contando. Tanto DEKRA, ADAC y la TÜV de aquí de Alemania vienen. O llevas el coche ahí o si no van a venir una persona a tu compraventa o donde tengas la tienda, entonces te va a inspeccionar el coche. El precio más o menos suele estar entre 35 y 80 euros y para una comprobación mucho más amplia puede llegar a costar hasta 200 euros, pero ahí sí que hay una prueba de más o menos de conducción, hay una prueba de frenos, pero mucho más amplia que en un banco, ¿ok? O sea, van a comprobar turbo, van a comprobar absolutamente todo, inclusive si el coche está tuneado, tiene más caballos y todo eso. Entonces, sí que aconsejo a todo el mundo, por ejemplo, si tú compras un coche muy barato no vale la pena, pero si compras un coche más o menos, por deciros así, por un valor de 30.000 euros, a partir de los 30.000 euros le puedes pedir, tienes ese derecho de pedirlo al compraventa, de decir, oiga, deme usted por favor una certificación DEKRA de este coche y yo no tengo ningún problema en pagar el coche. Entonces es un deal porque tú te vas a quedar como comprador, te vas a quedar mucho más tranquilo de que todo lo que la persona que compró el coche probó el coche de verdad. ¿Cuánto tiempo puede durar todo esto? Bueno, la comprobación del coche, tanto de la TÜV, ADAC o la DEKRA, eso suele durar más o menos completa unos 4 o 5 horas. Y si es un coche histórico puede durar hasta 2 días, ¿ok? Pero ahí ya sabes que con el certificado
todo lo que te dijo el compraventa es verdad y está comprobado no por una persona, sino por varias personas, dependiendo del valor del coche. Okay, porque hay muchos profesionales en este sector. Okay, ¿y por qué vale la pena? Porque como os había dicho antes, te quedas mucho más tranquilo, sabes que los kilómetros son reales, sabes que ese coche no tiene absolutamente ningún accidente, no ha tenido daños en la caja de cambio, motor, turbo, etcétera, o ruedas o lo que fuese. Ok, entonces, claro, porque mucha gente me dirá, no, si me he encontrado un BMW de la serie 5, por decirlo así, estoy pagando 6.000 euros y este tío no me está dando la certificación. No todo el mundo te da ese tipo de certificación, por eso os lo digo que cuanto más valor tenga en el coche, así os quedáis mucho más tranquilos de que todo lo que os está vendiendo de verdad. Así que vamos a pasar ahora mismo a la página de internet y os voy enseñando lo compra-venta, qué coches están vendiendo y sí que tiene la certificación ya hecha, ya están esos coches comprobados, ya te puedes sentir ya mucho más seguro y ya te puedes sentar también a hablar del precio. Pero como os había dicho también al principio, no te olvides de suscribir al canal de Neneros Cars, deja tu comentario y comparte mi contenido porque siempre hay cosas interesantes y nuevas también, así que vamos a pasar directamente y os enseño ya directamente cómo funciona todo esto. Así que nada, damas y caballeros, vamos a pasar directamente para ver qué es lo que he encontrado, ¿ok? Bueno, pues el mejor ejemplo, lo que tenemos aquí es un BMW 220 diésel. Ok, vamos a pasar a la descripción de este coche, lo vais a ver a continuación, qué es lo que ofrece y la garantía y qué es lo que significa DEKRA, ok. Primero aquí nos está diciendo que vendemos con confianza, ok, y que este coche ya tiene un certificado de garantía de DEKRA. Aquí nos está poniendo, entonces si haces más clic y si haces un clic aquí, pues entonces te va a dar más información. Y más abajo, más abajo, más abajo, por ejemplo, aquí nos está diciendo absolutamente todo, que este coche no ha estado importado, que este coche no ha sido un coche de alquiler y que toda la información está basado en esto, lo que os había dicho a continuación, ¿no? Que el DEKRA, el certificado DEKRA es muy importante tanto de la DEKRA, tanto de la TÜV, como da el certificado de la ADAC. Y aquí en la página de mobile.de, por ejemplo, cada casa tiene lo suyo, como por ejemplo Porsche, Lamborghini, Volkswagen. Mira, por ejemplo aquí nos está diciendo de que este coche, este Volkswagen Golf del 2023 ya tiene un certificado de calidad, que este coche ya ha sido comprobado a pesar de sus 20.000 kilómetros, 19.999. Entonces, esa es la mejor manera de encontrar coches y de importar coches desde Alemania, ¿ok? Para vuestros países, da igual, en la comunidad europea o fuera de la comunidad europea. Siempre es importante pedir ese certificado porque es lo que os ayuda a vosotros a hacer una compra muy segura de un coche que vosotros necesitáis. Muchas gracias de nuevo por ver Neneros Cars, comparte el contenido y deja tu comentario. Hasta la próxima. Chao, chao.